Claro, si no limpias el barranco, desde mi punto de vista, si tú no limpias el barranco, esto va a volver a pasar y es un tsunami detrás de otro. Si contra más llueva, más inunda. Aquí y en otras zonas de España. Me da igual, donde sea. Si tú tienes una buena organización en un gobierno, por así decir, limpia las calles, limpia los barrancos y que esto no vuelva a pasar. Porque de eso de 200 muertos, nada. Más de 5.000 muertos, ahí sí que me lo creo. ¿Tú crees que hay más muertos de los que dicen? Muchísimos más muertos de los que dicen. ¿Conoces a alguien que lo encuentres? ¿Algún desaparecido? ¿Alguien que tú conozcas? Mucha atención a la respuesta, porque en la misma respuesta que va a dar el muchacho, que acaba de afirmar que hay, pues básicamente 5.000 muertos o desaparecidos más de los que están diciendo en los medios de comunicación, en la propia respuesta que nos va a dar, él mismo va a reconocer que no conoce a nadie, aun siendo vecino de Albal y de Catarroja, no conoce a nadie que esté desaparecido o muerto sin identificar. O sea, no conoce a ningún muerto o desaparecido que estén ocultando. Sí, hasta hace poco yo tengo mi tío Arturo, que es de Montserrat, también le pasó lo mismo todo esto. Pero tiene un amigo que es de aquí de Paiporta. Ha perdido a su hijo porque el agua le arrastró, porque se llevó el puente y a él también. ¿Pero lo han encontrado? Lo han encontrado en medio del barranco, se ve. No lo sé. Entonces no está desaparecido. Dicho esto, queda claro que la persona a la que se está refiriendo, el hijo del amigo de su tío que fue arrastrado con el puente y murió, no es una persona que el gobierno o los medios de comunicación su muerte la estén ocultando. Y ahora es cuando yo procedo a explicarle o a relatarle lo que me contó a mí Joaquín Amils de esos desaparecidos, para aclararle lo que está pasando con las cifras de los muertos. Pero cuando yo termino, él insiste. Es que lo de las cifras del gobierno, que primero se habló de 1.900 desaparecidos, yo entrevisté antes de ayer o al otro a Joaquín Amils, que es el presidente de esos desaparecidos, que él ha denunciado al gobierno por toda esta catástrofe. No es una agencia gubernamental, para nada, es independiente. Y él me ha dicho que el problema es que los medios de comunicación utilizaron las cifras sin cribar de todas las llamadas que se hicieron al principio en el momento de histeria, y que por eso se dieron 1.900 desaparecidos, pero que realmente esas cifras no eran reales, que las reales son las 85 que han dado ahora. Y yo estoy pensando que el gobierno ha permitido que las televisiones digan todo esto para que ahora, primero, parezca que hay pocos muertos. Claro. Porque como se habló primero de 1.900 desaparecidos, que se les daba por muertos, y ahora resulta que hay 85, ahora parece que hayan pocos muertos. Y además ha conseguido que aquí la gente esté hablando de los muertos que hay o no hay, en lugar de la inoperancia del gobierno para venir aquí a ayudar. ¿Me sigues? Parece una cortina de humo toda esta jugada con los medios de comunicación, con las cifras estratosféricas de desaparecidos y luego la reducción. Yo, sinceramente, el amigo de mi tío está muerto. Y tanto él como el hermano de otro amigo mío, el hermano de tal, de los desaparecidos no están vivos, están muertos. Por supuesto. Están más que muertos. Entonces, hay cifras en la televisión que son 200 muertos, 200, 300. Eso no es verdad. Sí, calcula, Joaquín Amils de esos desaparecidos calcula que al final habrán entre 300 y 350 muertos. Con las denuncias de desaparecidos que él tiene en mano. Y calculando también que habrá muchas personas que su familia no es de este país y no han podido poner la denuncia. Entonces esos 200 y pico se van a quedar en 300, 350 muertos. Claro, 300 y pico muertos denunciados, ¿no? ¿Te refieres? No, en total, entre víctimas y gente que no se encuentre. No es verdad. Yo desde mi punto de vista no, porque en Catarroja han muerto más de 1.000 personas. Ahora dice que en Catarroja han muerto más de 1.000 personas. Catarroja es una población de 26.000, 27.000 habitantes. Es decir, que según los cálculos de este muchacho, habría muerto una de cada 26 o cada 27 personas. Lo cual es una cifra ridícula si lo que se trata es de ocultar los muertos o los desaparecidos. Entonces lo que yo hago es volver a hacerle la misma pregunta que antes. ¿Tú conoces a alguno de estos desaparecidos o muertos que no estén siendo contabilizados? ¿Pero tú conoces a gente que haya desaparecido y no la hayan encontrado? De momento, por ejemplo, de estos dos chiquillos que estaban tanto en la tele por ahí y todo eso. ¿Quién? Los dos chiquillos pequeñitos que habían desaparecido. Esos dos son sobrinos de un primo mío, que se llama Jorge, que tiene un taller.
Y, Esos dos están identificados. claro, ahora están identificados, pero hasta hace una semana por ahí no sabían dónde estaban. Y resulta que los encontraron en el barranco. Claro, pero no son desaparecidos que han desaparecido, son desaparecidos que los han encontrado. Ahora sí, pero no sé, no le encuentro sentido de todo esto ya. No le encuentro sentido a todo lo que están haciendo. Pues ya lo habéis escuchado. Ahora los dos chiquillos de los que está hablando también están identificados. O sea, él no conoce a nadie que esté desaparecido y por lo tanto presuntamente muerto que no esté siendo contabilizado. Por lo tanto, fijaos cómo es lo que os explicaba el otro día, que la gente habla y bueno, y exageran las cosas y más en situaciones, no este muchacho, lo está haciendo un montón de gente. Fijaos si la gente que es del pueblo, de estos pueblos, vecinos de estos pueblos, que está allí, se han dejado manipular por el baile de las cifras creada por las televisiones, seguro en la connivencia de los políticos, para ahora que la gente esté hablando de esto en lugar de su inoperancia o incluso para que ahora parezca que hay pocos muertos. Imaginaos, si están engañando a la gente que está en estos pueblos, imaginaos la gente que está fuera. Pues hay una fiebre ahí de que están ocultando los muertos y los desaparecidos, pues eso, enorme, pero la realidad es que no hay más muertos ni más desaparecidos de los que ahora se están diciendo. Salvo, por supuesto, algunos casos aislados, que seguro que los hay, como ya lo dijo Joaquín Amils, y yo ya le he explicado a este muchacho. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de una señora a la que yo le pregunto, le hago esta pregunta. Es la única a la que le hice esta pregunta. Como habéis visto, el chico saca solo el tema. Y le hago el razonamiento, ¿no? De si hubiese tanta gente desaparecida proporcionalmente a los habitantes de estas poblaciones, que son poblados pequeños donde todo el mundo se conoce, la gente no estaría buscando, no estaría limpiando el barro. Estarían priorizando y estarían buscando a la gente desaparecida o supuestamente desaparecida. Hay que limpiar y lo principal es limpiar. Pero eso no me hacía falta esto. Lo principal no parece ser la búsqueda de esos miles de muertos y desaparecidos que dicen que no es verdad que están, ¿no? Porque si realmente hubiesen tantos desaparecidos que la televisión estuviese ocultándolos, la gente no estaría limpiando el barro, estaría buscando a sus familiares, ¿cierto? Es que pienso que debajo del barro tiene que haber algo. Hombre, claro, debajo del barro aún falta por encontrar a gente, por supuesto. Pero en la tele solo siempre, yo desde el primer día veo 218. Y 59 desaparecidos. No hablo de los muertos. La televisión al principio habló hasta de 1900 desaparecidos. Lo que pasa es que luego... Han ido rebajándolo. No, luego los han rebajado, pero yo entrevisté el otro día a Joaquín Amils, que es el presidente y fundador de SOS Desaparecidos, sí, que ha denunciado al gobierno por toda la catástrofe, y es totalmente independiente, y él lleva las cuentas reales. Y me dijo que no, que lo que pasó es que las televisiones cogieron las cifras de las miles de llamadas que habían inicialmente de la histeria y dieron esos datos, pero que esas llamadas fueron cribadas y finalmente se quedaron en los 85 desaparecidos que luego ya dijeron las televisiones, ya basándose en los datos, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que se ha generado con este baile de cifras, se ha generado una incógnita y muchas suspicacias de si el gobierno está ocultando los desaparecidos. Entonces yo digo que si hubiesen 1900 desaparecidos en unas poblaciones tan grandes, tan pequeñas, que todo el mundo se conoce, estaría la gente buscando los desaparecidos, ¿cierto? A ver, yo pienso que al principio el desaparecido era porque no teníamos cobertura, no podíamos hablar con nadie. El problema es ese. Entonces, yo, por ejemplo, fui una de las primeras personas que tuve cobertura, no sé por qué. Salía a la puerta de mi casa y venía la gente, oye, puedes llamar por teléfono, ¿puedo llamar a mi marido? ¿Puedo llamar a mi hijo? Es que quiero, por ejemplo, desconocidos. Y me decían, ¿tú tienes luz? Sí. ¿Y cómo que tú tienes luz y yo no? Pues, oye, ¿puedo cargar el móvil en tu casa por lo menos? No, llama y di que estás bien. Creo que la confusión fue el no tener la cobertura para decir, mamá, papá, estoy bien. Claro. O hermano, o hijo, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Claro. Creo que el boom ese... Se produjeron miles de llamadas, me dijo que recogieron 3000 al principio esos desaparecidos, porque claro, no tenían cobertura, nadie sabía dónde estaba, después de esto todo el mundo estaba preocupado por familiares, se produjeron decenas de llamadas por la misma persona, etcétera, etcétera. Entonces todo esto la televisión no lo cribó. Y entonces es lo que ha conducido a que hubiesen tantos aparentemente desaparecidos y tan pocos ahora. Pero al final razonas y dices, vamos a ver, aquí todos se conocen. Si hubiesen 1900 desaparecidos estarían los familiares, los amigos, todos buscando, no estarían limpiando el barro, estarían buscando a los desaparecidos. Correcto, a mí me falta alguien, yo no quito barro. Pues ya lo habéis escuchado. A esta vecina, vecina de Paiporta, si ella conociese a gente que estuviese
desaparecida, pues la estaría buscando. Es decir, si hubiesen esos 1.900 desaparecidos de los que se habló inicialmente en las televisiones y ahora los estuviesen ocultando, pues aquí los vecinos de Paiporta y de estos pueblos sabrían quiénes son, porque allí todos son, si no conocidos, conocidos de conocidos, o familiares de familiares, pues lo estarían buscando. Entonces, no, señores, no nos están ocultando las cifras ni de desaparecidos ni de muertos.